Estaba arreglando mi vestido azul marino frente al espejo cuando Carmen entró al cuarto como un huracán. Era el día de su boda y yo había elegido cuidadosamente esa ropa, elegante pero discreta, para no llamar la atención de la novia. «Mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante», me dijo, evitando mi mirada. Sentí mi corazón acelerarse. Después de criar a esta niña sola desde que Sebastián falleció, yo sabía cuando algo estaba mal. Carmen respiró profundo y soltó las palabras como si fueran piedras pesadas. Dolores pensó que sería mejor si no te sentaras en la mesa principal. Ya sabes cómo es, tiene muchos parientes importantes que vienen de lejos, y... La frase quedó suspendida en el aire, pero yo entendí perfectamente. Mi propia hija me estaba rebajando en el día más importante de su vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. 27 años criando a esta niña sola, trabajando día y noche para darle todo lo que yo nunca tuve. Yo que pagué sus estudios, su graduación, que la apoyé cuando decidió dejar el trabajo para abrir su propio negocio. Y ahora, en el día de su boda, me había convertido en un problema que manejar, una vergüenza que esconder de los parientes importantes de la suegra. Carmen siguió hablando, diciendo que yo entendería, que era solo cuestión de espacio, que después de la ceremonia todo estaría normal. Pero sus palabras sonaban vacías, como excusas mal ensayadas. Asentí con la cabeza y dije que estaba bien, que entendía perfectamente. Carmen pareció aliviada y salió corriendo para terminar los preparativos. Me quedé sola en el cuarto, sentada en la orilla de la cama, mirando las fotos de Sebastián en la cómoda. Mi esposo siempre decía que las personas muestran quiénes realmente son en los momentos de presión, y que yo debía prestar atención a las señales. Durante todos estos meses de preparativos, había notado cómo Carmen cambiaba de comportamiento cuando Dolores estaba cerca. Pero lo que ellas no sabían era que yo guardaba un secreto sobre Roberto desde hace cerca de 18 meses. Un secreto que cambiaría todo si saliera a la luz. Mientras Carmen se arreglaba en el otro cuarto con sus damas de honor, yo me quedé allí, recordando cómo habíamos llegado a este punto. Hace 3 años, cuando Carmen me presentó a Roberto por primera vez, pensé que había encontrado a un buen hombre. Era educado, trabajador, parecía quererla de verdad, pero poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Primero fueron las visitas de Dolores, que siempre encontraba algo que criticar en nuestra casa, en mi comida, en la manera como yo había criado a Carmen. Esperanza, me decía con esa sonrisa falsa que conocía tan bien. Las madres que crían solas a sus hijos a veces no saben enseñarles ciertos valores. Pero no te preocupes, yo puedo ayudar a Carmen a ser una mejor esposa. Al principio pensé que era solo la típica suegra entrometida, pero con el tiempo me di cuenta de que había algo más profundo. Dolores estaba tratando de reemplazarme en la vida de mi hija, y lo más doloroso era que Carmen se estaba dejando. Los domingos, que antes pasábamos juntas cocinando y conversando, ahora Carmen los dedicaba a visitar a los Hernández. Las tardes de café que tanto disfrutábamos se volvieron raras, porque Carmen siempre tenía que hacer algo con Roberto o con su nueva familia. Cuando intentaba hablar con ella sobre estos cambios, Carmen me decía que era normal, que ahora tenía nuevas responsabilidades como novia. «Mamá, tienes que entender que las cosas van a cambiar cuando me case. No puedo seguir siendo tu niña pequeña para siempre». Sus palabras me dolían profundamente, porque yo nunca le pedí que siguiera siendo mi niña pequeña. Solo quería seguir siendo su madre, seguir teniendo un lugar en su vida, pero cada día que pasaba, ese lugar se hacía más pequeño, mientras que el espacio que ocupaba Dolores se agrandaba. Fue hace 18 meses cuando descubrí el secreto que cambiaría todo. Había ido a llevarle unas cosas a Carmen a su departamento, porque ella había olvidado sus llaves en mi casa. Cuando llegué, la puerta estaba abierta y pude escuchar voces en la sala. Roberto estaba hablando por teléfono con alguien, y su voz sonaba rara, diferente. «No, no puedo ahora. Carmen está por llegar». «Sí, ya sé que necesito más, pero tiene que ser después de la boda. No puedo arriesgarme a que ella se entere antes». Mi instinto de madre me hizo quedarme escuchando, algo que normalmente nunca haría. Roberto siguió hablando. «Después de que nos casemos, será más fácil conseguir el dinero. Carmen confía en mí completamente, no sospecha nada.
Solo necesito mantenerme limpio hasta después de la luna de miel. Cuando colgó el teléfono, lo vi caminar hacia la cocina de una manera extraña, como si le costara mantener el equilibrio. En ese momento entendí lo que estaba pasando. Roberto tenía un problema con las drogas y estaba planeando usar a Carmen para financiar su vicio después de casarse. Me quedé helada en el pasillo, sin saber qué hacer con esa información. ¿Cómo le dices a tu hija que el hombre que ama, el hombre con quien se va a casar, la está engañando de la peor manera posible? Durante semanas traté de encontrar la manera correcta de decírselo a Carmen, pero cada vez que intentaba sacar el tema, ella se ponía a la defensiva. Mamá, ya no eres la única mujer en la vida de Roberto. Dolores me ha enseñado muchas cosas sobre ser una buena esposa, cosas que tú nunca pudiste enseñarme porque nunca volviste a casarte después de que papá murió. Esas palabras me dolieron más de lo que Carmen podía imaginar. No volví a casarme después de que Sebastián murió, porque decidí dedicar mi vida completa a criar a mi hija. Sacrifiqué mis oportunidades de encontrar el amor otra vez para asegurarme de que ella tuviera todo lo que necesitaba. Y ahora me lo echaba en cara como si fuera una falla, como si mi decisión de priorizarla a ella hubiera sido un error. Los meses siguientes fueron una mezcla de esperanza y desilusión. Esperanza de que Roberto cambiara, de que su amor por Carmen fuera más fuerte que sus demonios. Desilusión al ver que no era así. En varias ocasiones más lo vi comportarse de manera extraña, especialmente durante las reuniones familiares. Siempre tenía excusas para ausentarse, siempre parecía nervioso, siempre evitaba las conversaciones profundas. Carmen, por su parte, parecía estar viviendo en una burbuja. Estaba tan emocionada con la boda, tan feliz de ser aceptada por la familia Hernández, que no veía las señales que para mí eran obvias. O tal vez las veía y decidía ignorarlas. Es increíble la capacidad que tenemos las mujeres de convencernos de que las cosas van a mejorar, de que el amor puede cambiar a las personas. Dolores, mientras tanto, se había convertido en la protagonista de todos los preparativos de la boda. Era ella quien tomaba las decisiones importantes. Ella quien opinaba sobre el vestido, el menú, la música. Carmen la consultaba para todo, como si yo hubiera dejado de existir. Dolores dice que las flores blancas son más elegantes. Dolores piensa que deberíamos tener la recepción en el salón grande. Dolores cree que sería mejor si... Siempre Dolores, nunca mamá. La humillación de hoy sobre la mesa principal no era la primera. Hace 2 meses, cuando fueron a escoger el pastel de bodas, Carmen me dijo que ya no era necesario que las acompañara porque Dolores tenía mejor gusto para estas cosas. Hace 1 mes, cuando fueron a la prueba final del vestido, me enteré por casualidad, porque Carmen había olvidado decirme: «Ay, mamá, se me olvidó avisarte, pero no importa, Dolores estuvo ahí para ayudarme». Cada exclusión me dolía profundamente, pero lo que más me dolía era ver cómo Carmen estaba permitiendo que sucediera. Mi hija, a quien crié para ser fuerte e independiente, se había vuelto una marioneta en las manos de una mujer manipuladora que la estaba usando para controlar cada aspecto de su nueva vida. Pero hoy, cuando Carmen me dijo que no podía sentarme en la mesa principal en su propia boda, algo dentro de mí se rompió definitivamente. No era solo la humillación, era el darse cuenta de que mi hija había tomado una decisión consciente de lastimarme para complacer a otros. Era entender que todos los sacrificios que había hecho por ella no habían creado el vínculo que yo pensaba que teníamos. Me levanté del borde de la cama y me acerqué al espejo para terminar de arreglarme. La mujer que me miraba desde el cristal se veía diferente. Tenía la misma cara, el mismo pelo canoso, las mismas arrugas alrededor de los ojos, pero había algo nuevo en mi mirada, algo que no había estado ahí en la mañana. Era determinación mezclada con una tristeza profunda. Por 27 años había puesto las necesidades de Carmen antes que las mías. Había trabajado dobles turnos para pagarle la universidad privada que quería. Había vendido mi auto cuando ella necesitó dinero para su negocio. Había cancelado mis propios planes cuando ella necesitaba que la cuidara cuando estaba enferma. Siempre había estado ahí. Siempre había sido su red de seguridad, su apoyo incondicional. Y ahora, en el día que debería ser una celebración para las dos, yo era tratada como un estorbo,
como alguien que había que tolerar por educación, pero mantener a distancia para no incomodar a los invitados importantes. La ironía era amarga. La mujer que había dado todo por Carmen ahora era considerada una vergüenza para ella. Terminé de arreglarme en silencio, eligiendo mis joyas con cuidado. Me puse el collar de perlas que Sebastián me había regalado en nuestro 10º aniversario, el mismo que Carmen siempre había admirado y que yo había planeado darle como regalo de bodas. Pero ahora, viendo todo lo que había pasado, ya no estaba segura de que se lo mereciera. Desde el cuarto de al lado podía escuchar las risas de Carmen con sus amigas, preparándose para el día más feliz de su vida. Un día en el que había decidido que su madre era un problema que resolver, no una bendición que celebrar. Mientras me ponía los aretes, pensé en todas las veces que había soñado con este momento, con el día en que mi hija se casaría. En mis sueños, caminábamos juntas hacia el altar, ella de mi brazo, compartiendo ese momento sagrado de transición. En mis sueños, yo tenía un lugar de honor en la celebración, no porque lo exigiera, sino porque naturalmente me correspondía como la persona que había hecho posible que Carmen llegara hasta ese momento. Pero la realidad era muy diferente a mis sueños. La realidad era que me habían relegado a un rincón, literal y figurativamente. La realidad era que otra mujer había tomado mi lugar en el corazón de mi hija, no por amor, sino por manipulación. Y la realidad era que Carmen había permitido que sucediera. Había participado activamente en mi humillación. Miré una vez más las fotos de Sebastián y le susurré: «Ojalá estuvieras aquí para ver esto. Ojalá pudieras aconsejarme qué hacer». Pero sabía que Sebastián no estaría de acuerdo con lo que Carmen estaba haciendo. Él siempre había valorado la familia por encima de todo. Siempre había dicho que los vínculos familiares eran sagrados y que había que protegerlos a toda costa. Tomé mi bolso y me dirigí hacia la puerta. Era hora de ir a la iglesia, donde iba a presenciar el casamiento de mi hija desde la 5ª fila, como una invitada cualquiera. Pero mientras caminaba hacia la puerta, algo cambió en mi interior. Ya no era solo tristeza lo que sentía, era algo más fuerte, algo más peligroso. Era la determinación de una mujer que había sido empujada demasiado lejos y que finalmente había decidido que ya no iba a permitir que la trataran como si fuera invisible. Carmen y Roberto pensaban que conocían todos mis secretos, que sabían todo lo que había que saber sobre mí, pero se equivocaban. Había cosas sobre su relación que yo sabía y que ellos no sabían que yo sabía. Y si iban a humillarme en el día de su boda, si iban a tratarme como si fuera un estorbo que había que esconder, entonces tal vez era hora de que supieran que las madres que han criado solas a sus hijos durante 27 años han aprendido a ser muy, muy observadoras. Cuando llegué a la puerta, me volví una última vez hacia las fotos de Sebastián. «Mi amor», le susurré, «creo que nuestro bebé va a aprender hoy que las acciones tienen consecuencias y que una madre humillada puede ser más peligrosa de lo que ellos imaginan». Cerré la puerta detrás de mí y me dirigí hacia la iglesia, donde mi hija se casaría sin saber que su madre había decidido que ya era hora de usar todo lo que había observado en silencio durante los últimos 18 meses. Carmen quería que me comportara como una invitada en su boda, como alguien sin importancia en su vida. Perfecto. Una invitada sin compromisos familiares podía hacer cosas que una madre nunca haría. Una invitada sin lugar en la mesa principal podía hablar con libertad, sin preocuparse por mantener la armonía familiar. Carmen había elegido convertirme en una extraña en su vida. Ahora iba a descubrir qué tan peligrosa puede ser una extraña que conoce todos tus secretos. La ceremonia fue hermosa, debo admitirlo. Carmen estaba radiante con el vestido que escogimos juntas hace 6 meses, cuando ella aún me trataba como madre y no como un problema. Me senté en la 5ª fila, detrás de primos lejanos y amigos del trabajo de Roberto. Dolores ocupaba el lugar de honor en la 1ª fila, vestida como una reina, saludando a todos como si fuera ella la madre de la novia. Durante toda la ceremonia, traté de concentrarme en la felicidad de mi hija, pero no podía dejar de pensar en cómo habíamos llegado hasta este punto. Recordé la época en que Carmen era pequeña y me decía que yo era la mujer más importante de su vida. Ahora, había elegido humillar a su propia madre para complacer a una suegra controladora. En la fiesta, la situación se volvió aún peor.
Mientras todos se dirigían al salón, la organizadora Ángela se acercó a mí con una sonrisa forzada. «Doña Esperanza, su lugar es en la mesa 12, allá en el rinconcito», me dijo, señalando una mesa casi escondida detrás de las columnas del salón. Miré alrededor y vi que la mesa principal estaba llena de personas que yo ni conocía, parientes de la familia del novio, mientras yo, la madre de la novia, fui literalmente escondida al fondo del salón. Durante la cena, observé de lejos cómo Dolores se comportaba como la anfitriona de la fiesta, recibiendo felicitaciones y posando para fotos como si fuera ella quien había criado a Carmen. Mi hija ni siquiera vino a saludarme adecuadamente. Solo me saludó de lejos cuando nuestras miradas se cruzaron por casualidad. Mientras comía en silencio en mi mesa del rincón, mi mente viajó a los recuerdos que había tratado de mantener enterrados durante estos meses difíciles. Recordé cuando Carmen tenía 8 años y se enfermó gravemente de neumonía. Sebastián había muerto apenas un año antes, y yo estaba luchando por mantener la cabeza fuera del agua económicamente. El seguro médico no cubría todo el tratamiento que Carmen necesitaba, y yo tuve que tomar una decisión difícil. Vendí las joyas de mi boda, el anillo de compromiso que Sebastián me había dado, todo lo que tenía de valor para pagar los medicamentos que mi hija necesitaba. Durante 3 semanas, dormí en una silla al lado de su cama en el hospital, sin importarme que perdiera días de trabajo, sin importarme que mis propios ahorros se agotaran. Lo único que importaba era que Carmen se recuperara. Cuando finalmente salimos del hospital, Carmen me abrazó y me prometió que cuando fuera grande me cuidaría como yo la había cuidado a ella. «Mami», me dijo con su vocecita todavía débil, «cuando sea una señora grande, voy a comprarte un anillo más bonito que el que vendiste por mí. Y vamos a vivir juntas para siempre porque tú eres mi persona favorita en todo el mundo». Esa promesa me sostuvo durante los años difíciles que siguieron. Cuando tenía que trabajar turnos dobles para pagar su escuela privada, recordaba sus palabras. Cuando rechazaba invitaciones de hombres buenos que querían conocerme mejor, porque toda mi energía estaba dedicada a Carmen, recordaba su promesa. Cuando me quedaba despierta ayudándola con la tarea hasta altas horas de la madrugada, recordaba que algún día ella me cuidaría como yo la cuidaba. Pero sentada en esa mesa escondida, viendo cómo mi hija permitía que otra mujer tomara mi lugar en el día más importante de su vida, me di cuenta de que esa niña de 8 años había crecido hasta convertirse en una mujer que había olvidado completamente sus promesas. O peor aún, que las recordaba, pero había decidido que ya no tenían valor. La música comenzó y las parejas empezaron a bailar. Recordé cómo durante años, cada domingo después de misa, Carmen y yo poníamos música en la sala de nuestra casita y bailábamos juntas. Ella se paraba sobre mis pies cuando era muy pequeña, y yo la guiaba por toda la sala mientras cantábamos las canciones de José José y Marco Antonio Solís. «Mami», me decía riéndose, «cuando me case, quiero bailar contigo en mi boda. Será nuestra canción especial». Ahora la veía bailando con Roberto, después con su suegro, después con primos y amigos. Pero nunca miró hacia mi mesa, nunca se acercó a invitarme a bailar. La niña que había prometido que tendríamos una canción especial en su boda, había decidido que yo no merecía ni siquiera un baile cortés. Era como si todos esos domingos de música y risas hubieran sido borrados de su memoria. Durante el segundo plato, mientras observaba desde mi rincón, mi mente viajó a otra época difícil. Carmen tenía 16 años y había decidido que quería estudiar en una universidad cara en la capital. Todos sus amigos iban a ir a la universidad pública local, pero ella tenía sueños más grandes. «Mami», me dijo una tarde, «sé que va a ser difícil, pero creo que puedo conseguir una beca parcial. Solo necesitaríamos cubrir la mitad de la colegiatura». La mitad de la colegiatura era más dinero del que yo ganaba en 6 meses. Pero la determinación en los ojos de Carmen me recordó a Sebastián cuando tenía un sueño. No podía negarle esa oportunidad. Durante los siguientes 2 años, trabajé en 3 empleos diferentes. De día era secretaria en una oficina, en las tardes limpiaba casas y los fines de semana vendía comida casera en el mercado. Hubo noches en que llegaba tan cansada que apenas podía mantener los ojos abiertos. Pero Carmen siempre me esperaba con una taza de té caliente y sus historias del día. «Mami,
Hoy aprendí sobre mercadotecnia internacional, me decía emocionada. Algún día voy a tener mi propia empresa y te voy a contratar como mi socia principal. Seremos un equipo imparable, tú y yo. Esos momentos de complicidad me daban la energía para levantarme al día siguiente y seguir trabajando. Carmen no solo era mi hija, era mi compañera, mi confidente, mi razón para seguir adelante. Planeábamos juntas su futuro, soñábamos juntas con el éxito que vendría después de tanto sacrificio. Cuando Carmen se graduó con honores, lloré de orgullo en la ceremonia. Todos esos años de trabajo duro habían valido la pena. Mi hija tenía el mundo a sus pies, y yo había sido la que le había dado las herramientas para conquistarlo. Ese día, Carmen me presentó a todos sus profesores y compañeros como mi mamá, la mujer más fuerte que conozco. Todo lo que soy se lo debo a ella. Pero ahora, viendo cómo me había escondido de sus nuevos parientes como si fuera una vergüenza, me preguntaba qué había pasado con esa admiración, con ese respeto, con ese amor que una vez había sentido por mí. ¿En qué momento me había convertido de la mujer más fuerte que conozco en alguien de quien avergonzarse? El mesero se acercó a retirar mi plato, interrumpiendo mis pensamientos. Le sonreí educadamente, aunque por dentro sentía como si mi corazón se estuviera desintegrando lentamente. Miré hacia la mesa principal y vi a Dolores levantarse, claramente preparándose para hacer un discurso. Mi estómago se revolvió, porque sabía que nada bueno podía salir de esa mujer en un momento como este. Recordé la primera vez que conocí a Dolores, hace 3 años. Carmen había estado saliendo con Roberto durante 6 meses y finalmente había decidido presentármelo formalmente. Organizamos una cena pequeña en casa, nada elegante, solo mi manera de darle la bienvenida a la familia. Dolores llegó 20 minutos tarde, vestida de manera que dejaba claro que consideraba mi casa inferior a sus estándares. Desde el momento en que entró, comenzó a hacer comentarios. «¡Ay, qué casita tan acogedora!», dijo mirando alrededor como si estuviera evaluando una casa en venta. «Carmen, mi amor, espero que cuando te cases con Roberto tengas una casa más apropiada para recibir visitas». Su sonrisa no llegaba a sus ojos, y yo supe inmediatamente que esta mujer iba a ser un problema. Durante la cena, Dolores dominó la conversación, hablando principalmente de la familia Hernández, de sus propiedades, de sus conexiones sociales, de todo lo que consideraba que los hacía superiores a nosotras. «Esperanza», me dijo en un momento, «espero que entiendas que cuando Carmen se case con Roberto, tendrá que aprender ciertas reglas sociales, cosas que tal vez no tuvo oportunidad de aprender antes». La implicación era clara. Yo había fallado como madre al no enseñarle a Carmen las reglas sociales apropiadas. Carmen no dijo nada en mi defensa, solo sonrió incómoda y cambió el tema. Esa noche, después de que se fueron, le pregunté a Carmen qué había pensado de los comentarios de Dolores. «Ay, mamá, no te tomes todo tan en serio. Dolores solo está tratando de ayudar. Ella conoce un mundo que nosotras no conocemos, y puede enseñarme cosas que me van a servir cuando esté casada». Sus palabras me dolieron profundamente porque sugerían que yo no había sido suficiente para prepararla para el mundo real. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que Carmen estaba empezando a avergonzarse de sus orígenes, de nuestra vida sencilla, de la mujer que la había criado con tanto amor, pero sin lujos. Dolores había plantado una semilla de insatisfacción en mi hija, haciéndola sentir que todo lo que yo le había dado no era suficiente. Los meses siguientes fueron un lento proceso de ver cómo Carmen se alejaba de mí. Las visitas de Dolores se volvieron más frecuentes y cada vez que venía, Carmen parecía más crítica de nuestra vida. «Mamá, ¿por qué no cambias esas cortinas? Dolores dice que están muy pasadas de moda. Mamá, tal vez deberías aprender a cocinar comida más sofisticada». Cada sugerencia era un pequeño rechazo a la vida que habíamos construido juntas. Era como si Carmen estuviera tratando de borrar su pasado para encajar en el futuro que Dolores había diseñado para ella. Y yo, que había sacrificado todo para darle ese pasado, me encontré siendo tratada como un obstáculo para su nuevo futuro. La situación empeoró cuando Carmen y Roberto se comprometieron. Dolores inmediatamente tomó control de los preparativos de la boda, declarándose a sí misma como la experta en ceremonias elegantes.
Carmen la dejó tomar todas las decisiones importantes, desde el lugar de la ceremonia hasta el menú de la recepción. Dolores tiene experiencia en estas cosas, me explicaba Carmen cuando yo trataba de participar en las decisiones. Ella organizó bodas para todas sus amigas ricas, sabe lo que está bien y lo que no. Gradualmente, fui siendo excluida de todos los aspectos importantes de la boda de mi propia hija. Recordé la tarde en que fuimos a escoger el vestido de novia. Yo había estado esperando ese momento durante años, imaginándome cómo sería acompañar a Carmen en esa experiencia tan especial entre madre e hija. Pero cuando llegamos a la boutique, Dolores ya estaba ahí con dos de sus amigas, y se habían apropiado de toda la experiencia. «Esperanza, querida», me dijo con esa sonrisa condescendiente que ya conocía bien. «Tal vez sería mejor si te sentaras por allá mientras nosotras ayudamos a Carmen con los vestidos. Tenemos más experiencia en este tipo de eventos». Carmen no protestó, simplemente me dio una sonrisa de disculpa y se dejó llevar por Dolores y sus amigas. Me senté en una esquina de la boutique, viendo cómo otras mujeres ayudaban a mi hija a escoger su vestido de novia. Escuché sus risas, sus comentarios, sus sugerencias, mientras yo permanecía en silencio como una espectadora en la vida de mi propia hija. Cuando finalmente Carmen salió con el vestido perfecto, todas aplaudieron y la llenaron de elogios. Nadie me preguntó qué pensaba. Esa noche, cuando llegamos a casa, traté de hablar con Carmen sobre lo que había pasado. «Hija, ¿no crees que Dolores está tomando demasiado control sobre tu boda?» Carmen se molestó inmediatamente. «Mamá, ¿por qué siempre tienes que encontrar algo malo en todo? Dolores me está ayudando porque me quiere. Está emocionada de tener una nuera. Pero yo soy tu madre, Carmen. Este debería ser nuestro momento especial». Sus ojos se endurecieron de una manera que nunca había visto antes. «Mamá, no todo se trata de ti. Esta es mi boda, mi día especial, y quiero que sea perfecto. Si Dolores puede ayudarme a que sea perfecto, entonces voy a dejarla ayudar». Sus palabras me dolieron como un rayo, porque me di cuenta de que Carmen realmente creía que yo no podía ayudarla a hacer su boda perfecta. Creía que yo no era suficiente, que no tenía el conocimiento o la clase necesarios para contribuir algo valioso a su día especial. Desde mi mesa escondida, observé cómo Dolores se acercaba al micrófono para hacer su discurso. El salón se quedó en silencio, todos esperando escuchar las palabras de la madre del novio. Pero cuando comenzó a hablar, quedó claro que tenía la intención de presentarse como algo más que eso. «Queridos familiares y amigos», comenzó Dolores con voz fuerte y clara, «hoy es un día muy especial para mí. No solo estoy ganando una nuera, estoy ganando la hija que siempre quise tener». Mis manos se cerraron en puños sobre mi regazo. Carmen ha sido una bendición para nuestra familia desde el momento en que Roberto nos la presentó. Siguió hablando sobre cómo Carmen había encontrado finalmente una familia real que podía guiarla y apoyarla de la manera que se merecía. Cada palabra era una bofetada directa a mi cara, una negación pública de todos los años que había dedicado a criar y amar a mi hija. «Como madre», continuó Dolores, y esas dos palabras me helaron la sangre. «Estoy orgullosa de ver cómo Carmen ha florecido bajo nuestra influencia. Ha aprendido lo que significa ser parte de una familia que tiene valores, tradiciones y estándares altos». El mensaje era claro para cualquiera que tuviera oídos para escuchar. Carmen había estado perdida hasta que los Hernández la encontraron y la rescataron de su vida inferior. Yo, la mujer que había sacrificado todo por ella, había sido relegada al estatus de un obstáculo que había sido superado. Carmen estaba parada al lado de Dolores durante todo el discurso, sonriendo y asintiendo como si cada palabra fuera verdad. No me miró ni una sola vez. No mostró ninguna incomodidad con la manera en que Dolores estaba borrando mi existencia de la narrativa de su vida. Cuando Dolores terminó su discurso, abrazó a Carmen como si fuera realmente su madre, y Carmen le devolvió el abrazo con lo que parecía ser genuino afecto. El salón aplaudió, y yo me quedé sentada en mi rincón, sintiendo como si hubiera sido públicamente divorciada de mi propia hija. En ese momento, algo dentro de mí se quebró definitivamente. No era solo la humillación de ser escondida en una mesa del rincón. No era solo ser excluida de los preparativos de la boda.
Era ver a mi hija abrazar a otra mujer y permitir que se presentara como su verdadera madre, mientras yo me convertía en una nota al pie en la historia de su vida. Todas esas noches sin dormir cuidándola cuando estaba enferma, todos esos años trabajando múltiples empleos para darle una educación, todos esos momentos de complicidad y amor que habíamos compartido, aparentemente no significaban nada comparado con unos pocos meses de atención de una mujer rica que podía ofrecerle un estatus social más alto. Miré alrededor del salón y me di cuenta de que nadie más parecía encontrar extraño lo que acababa de pasar. Para todos los invitados, Dolores era simplemente una suegra amorosa dando la bienvenida a una nueva hija. Solo yo sabía la verdad, que acababa de presenciar el robo público de mi hija, y que ella había sido una participante voluntaria en ese robo. La música volvió a comenzar, y las parejas regresaron a la pista de baile. Carmen bailó otra vez con Roberto, después con algunos amigos, pero nunca se acercó a mi mesa. Era como si hubiera decidido que, después del discurso de Dolores, ya no era necesario ni siquiera fingir que yo tenía algún papel importante en su vida. Fue en ese momento de completa soledad y rechazo que recordé algo que había estado tratando de olvidar durante meses. El secreto que conocía sobre Roberto, el secreto que podría cambiar todo si decidía revelarlo. Durante todos estos meses había guardado silencio, esperando que Roberto cambiara, esperando que su amor por Carmen fuera más fuerte que sus demonios. Pero ahora, viendo cómo Carmen había elegido humillarme para proteger su nueva vida perfecta, ya no tenía motivos para proteger los secretos de nadie. Si ella quería tratarme como una extraña en su vida, entonces me comportaría como tal. Y las extrañas no tienen obligaciones familiares de mantener secretos dolorosos. Me levanté de mi mesa, dejé mi servilleta sobre el plato y comencé a caminar hacia donde Roberto estaba conversando con algunos amigos. Era hora de que mi hija aprendiera que las madres que han sido empujadas demasiado lejos pueden ser muy peligrosas, y que algunos secretos tienen el poder de destruir los mundos perfectos que las personas construyen sobre mentiras. Después del discurso de Dolores, me quedé sentada en mi mesa escondida, observando cómo la fiesta continuaba como si yo no existiera. Fue entonces cuando vi a Roberto alejarse del salón principal e ir hacia el jardín del salón de fiestas, caminando de manera extraña, medio tambaleante. Mi naturaleza observadora habló más alto y decidí seguirlo discretamente. Lo que vi me confirmó algo que sospechaba desde hace cerca de 18 meses. Roberto estaba claramente bajo el efecto de alguna sustancia, hablando solo y comportándose de manera inadecuada. Era exactamente el mismo comportamiento que había presenciado en otras ocasiones cuando él pensaba que nadie lo estaba viendo. Volví al salón con el corazón apretado, cargando un peso terrible. Sabía algo sobre el esposo de mi hija que podría destruir su felicidad, pero durante meses había esperado que él cambiara por amor a Carmen. Ahora, viendo cómo Carmen había elegido humillar a su propia madre para proteger su nueva familia, ya no tenía motivos para proteger los secretos de ellos. Durante el resto de la fiesta, observé cada movimiento, cada interacción, cada mirada. Carmen continuaba evitando buscarme, prefiriendo circular entre los invitados importantes de la familia de Roberto. Dolores seguía comportándose como la verdadera madre de la novia, posando para fotos oficiales de las cuales fui sistemáticamente excluida. Cuando llegó la hora del ramo, Carmen ni siquiera miró en mi dirección. Cuando cortaron el pastel, las fotos fueron tomadas solo con la familia del novio. Me había vuelto invisible en la boda de mi propia hija. Fue en ese momento que tomé una decisión que venía madurando desde que la humillación comenzó. Si ellas querían tratarme como un fantasma, entonces me comportaría como tal, pero no sin antes usar lo que yo sabía. Por meses había guardado silencio esperando que Roberto cambiara, pero ahora no había más razón para proteger a quien no me protegía. Me levanté de la mesa, tomé mi bolso y caminé calmamente hasta el grupo donde Roberto conversaba con algunos amigos, aún visiblemente alterado. Hice cuestión de saludarlo en voz alta. «Roberto, mi querido yerno, qué fiesta tan maravillosa. Espero que te estés cuidando bien, principalmente con esas sustancias que andas usando. Sería terrible si algo perjudicara la felicidad de Carmen, ¿no es cierto?»
El grupo se quedó en silencio absoluto, y Roberto palideció completamente. Sonreí dulcemente y completé: bueno, me voy yendo, que se diviertan. Salí del salón calmamente, sabiendo que había plantado una semilla que crecería rápidamente. Mientras esperaba el taxi en la puerta del salón de fiestas, escuché voces exaltadas viniendo de adentro. Aparentemente, algunos de los amigos de Roberto comenzaron a cuestionar su comportamiento, y la situación estaba escalando rápidamente. Cuando llegó el taxi, ya podía escuchar el inicio de una discusión generalizada en el salón. Pero mi trabajo no había terminado. Durante el viaje a casa, saqué mi teléfono y comencé a hacer algunas llamadas que había estado posponiendo durante meses. La primera fue a mi prima Leticia, que trabajaba en recursos humanos de la empresa donde Roberto decía que tenía su empleo principal. Leticia, le dije cuando contestó, necesito que me confirmes algo sobre Roberto Hernández. ¿Realmente trabaja ahí? La respuesta de Leticia confirmó mis sospechas. Roberto había sido despedido hace 8 meses por faltar constantemente al trabajo, pero aparentemente nunca se lo había dicho a Carmen. Mi segunda llamada fue a mi vecino Javier, que trabajaba en el banco donde Carmen había estado pidiendo préstamos para inversiones que Roberto le sugería. Javier, ¿puedes decirme hacia dónde han estado yendo esos préstamos que Carmen ha estado sacando? Las respuestas que recibí pintaron un cuadro muy claro. Roberto había estado viviendo de los préstamos de Carmen durante meses, mintiendo sobre su situación laboral y usando el dinero no solo para mantener su vicio, sino también para financiar el estilo de vida que le permitía impresionar a mi hija. Carmen no tenía idea de que el hombre con quien se acababa de casar era, básicamente, un estafador que la había estado usando como su fuente de financiamiento personal. Al llegar a casa, fui directamente a mi cuarto y saqué una caja que había estado escondida debajo de mi cama durante meses. Dentro estaban todas las pruebas que había estado recolectando sin darme cuenta. Fotos que había tomado discretamente de Roberto en sus momentos extraños, copias de documentos que había visto por casualidad en casa de Carmen, números de teléfono que había encontrado en los bolsillos de la ropa de Roberto cuando Carmen me pidió que la ayudara con el lavado. Durante todos estos meses, mi instinto de madre protectora había estado recolectando evidencia de que algo no estaba bien, aunque conscientemente no había querido enfrentar la realidad. Ahora, viendo toda la información junta, el panorama era devastadoramente claro. Roberto no solo tenía un problema con las drogas, sino que había convertido a Carmen en su víctima financiera sin que ella se diera cuenta. Organicé cuidadosamente todos los documentos y fotos sobre mi cama. Había evidencia de transacciones bancarias sospechosas, fotos de Roberto en lugares donde claramente estaba comprando sustancias, copias de las mentiras que había dicho sobre su trabajo y una lista de todas las deudas que había estado acumulando a nombre de Carmen sin su conocimiento. Era suficiente información para destruir completamente la imagen perfecta que Roberto había construido, pero también sabía que simplemente entregar esta información a Carmen no funcionaría. Mi hija estaba tan enamorada de su nueva vida, tan ciega a las fallas de Roberto, que probablemente encontraría maneras de justificar o ignorar la evidencia. Necesitaba un plan más sofisticado, algo que hiciera imposible que Carmen continuara negando la realidad. Mi teléfono sonó. Era Carmen, claramente alterada. «Mamá, ¿qué fue lo que le dijiste a Roberto?» La fiesta terminó en un caos terrible. Todos se fueron. Roberto se encerró en el baño y no quiere salir, y Dolores está furiosa conmigo. Su voz sonaba desesperada, pero por primera vez en meses no sentí el impulso automático de correr a rescatarla. «Carmen», dije calmamente, «solo le deseé que se cuidara bien. ¿Hay alguna razón por la que eso debería causar un caos?» Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. «Mamá, ¿qué sabes que no me has dicho?» Su voz había cambiado. Había una nota de miedo que no había estado ahí antes. «Hija, he sabido muchas cosas durante mucho tiempo, pero cada vez que traté de hablar contigo, me dijiste que me estaba entrometiendo, que Dolores era quien realmente podía aconsejarte, así que decidí quedarme callada». Carmen empezó a llorar del otro lado del teléfono. «Mamá, por favor, dime qué está pasando. No entiendo nada». «Carmen, si realmente quieres saber qué está pasando, puedes venir a casa mañana, pero ven sola, sin Roberto, sin Dolores, sin nadie más.
Es hora de que tengas una conversación real con tu madre. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Esa noche no pude dormir. No por nervios o ansiedad, sino porque finalmente me sentía libre de un peso que había estado cargando durante meses. Por primera vez en mucho tiempo, no era yo quien estaba en la posición vulnerable. Carmen finalmente se había dado cuenta de que había secretos importantes que no conocía y que su madre, la mujer a quien había humillado y excluido, era la única persona que tenía las respuestas. A las 6 de la mañana, comencé a preparar mi casa para la conversación que sabía que vendría. Saqué todos los documentos y evidencias, organizándolos de manera cronológica para contar la historia completa de los engaños de Roberto. Preparé café fuerte y saqué las galletas que sabía que eran las favoritas de Carmen, las mismas que había estado horneando para ella desde que era niña. A las 9 en punto, escuché el auto de Carmen en la entrada. Cuando abrí la puerta, mi hija se veía terrible. Tenía los ojos hinchados de llorar, el maquillaje corrido, y llevaba la misma ropa de la noche anterior. Era obvio que no había dormido nada. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «necesito saber qué está pasando». La hice pasar y nos sentamos en la sala, en los mismos sillones donde habíamos tenido tantas conversaciones importantes a lo largo de los años. Pero esta vez, la dinámica era completamente diferente. Esta vez, Carmen era quien necesitaba desesperadamente mi ayuda, y yo era quien tenía el poder de dársela o negársela. «Carmen», comencé lentamente, «durante los últimos 18 meses he visto cosas que me preocuparon mucho sobre Roberto. Traté de hablarte varias veces, pero siempre me dijiste que estaba exagerando, que estaba celosa de tu felicidad, que Dolores entendía mejor estas cosas que yo». Carmen bajó la mirada, claramente recordando esas conversaciones. Así que decidí hacer lo que cualquier madre haría, investigar por mi cuenta para proteger a mi hija, aun cuando esa hija me estaba alejando de su vida. Saqué la primera serie de documentos y se los mostré. Estos son registros bancarios que muestran que Roberto no ha tenido un empleo estable en los últimos 8 meses, pero ha estado viviendo de los préstamos que tú has estado sacando. Carmen tomó los papeles con manos temblorosas. Mientras leía, su cara se ponía cada vez más pálida. Esto no puede ser cierto. Roberto me dijo que había conseguido un ascenso. Por eso necesitábamos los préstamos, para invertir en su nuevo puesto. Saqué más documentos. Aquí están las llamadas que hice ayer para verificar su historia. Roberto fue despedido hace 8 meses por faltar constantemente al trabajo. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas, pero continué. Saqué las fotos que había tomado discretamente durante los últimos meses. Estas fotos muestran a Roberto en lugares donde claramente estaba comprando drogas, en momentos donde te había dicho que estaba en reuniones de trabajo o visitando a clientes. Carmen miró las fotos como si fueran de un extraño. «Mamá, ¿cuándo tomaste estas fotos?» Su voz sonaba perdida, confundida. «Carmen, una madre que ve a su hija en peligro hace lo que tiene que hacer para protegerla, aun cuando esa hija la esté tratando como si fuera un estorbo». Saqué el último grupo de documentos, los más devastadores. Estos son registros de deudas que Roberto ha estado acumulando a tu nombre sin tu conocimiento. Tarjetas de crédito que solicitó usando tu información, préstamos que pidió con tu firma forjada, facturas de cosas que compró diciéndote que eran para el trabajo, pero que en realidad eran para mantener su vicio. Carmen se levantó del sillón como si hubiera sido golpeada. Caminó hacia la ventana, dándome la espalda, con los documentos temblando en sus manos. «Mamá», dijo finalmente con voz quebrada, «¿por qué no me dijiste nada antes? ¿Por qué esperaste hasta ahora?» La pregunta que había estado esperando. «Carmen, ¿te acuerdas la última vez que traté de hablar contigo sobre Roberto? Me dijiste, y cito textualmente, «Mamá, ya no eres la única mujer en la vida de Roberto. Dolores me ha enseñado muchas cosas sobre ser una buena esposa, cosas que tú nunca pudiste enseñarme. ¿Te acuerdas de eso?» Carmen se volteó hacia mí, las lágrimas corriendo libremente por su cara. Yo no quise decir, ¿te acuerdas cuando me dijiste que Dolores tenía más experiencia en estas cosas que yo? Cuando me dijiste que ya no necesitabas mis consejos porque tenías una familia real que podía guiarte mejor? Cada palabra era como una bofetada, y Carmen se encogía con cada una. «Mamá, yo estaba confundida, emocionada con la boda. Dolores
Me hacía sentir especial. Carmen, Dolores te estaba manipulando para alejarte de mí, porque sabía que si yo tenía acceso completo a tu vida, eventualmente descubriría los secretos de su hijo. La realización golpeó a Carmen como un rayo. ¿Ella sabía? ¿Dolores sabía sobre las drogas de Roberto? Asentí tristemente. Carmen, ¿realmente crees que una madre no sabe cuando su hijo tiene un problema así? Dolores no solo sabía, estaba ayudando a Roberto a mantenerte engañada. Por eso te llenó la cabeza de ideas sobre lo inadecuada que era yo para aconsejarte. Por eso te convenció de alejarme de todos los aspectos importantes de tu vida. Por eso anoche, cuando mencioné las sustancias que Roberto usa, ella inmediatamente supo que yo había descubierto su secreto familiar. Carmen se dejó caer en el sillón, completamente destrozada. Mamá, ¿qué voy a hacer? Me casé ayer. Tengo deudas que no sabía que tenía. Mi esposo es un drogadicto que me ha estado robando. Y yo te traté terrible porque pensé que ellos me querían más que tú. Por primera vez en meses, sentí compasión genuina por mi hija. Pero también sabía que este era el momento crucial, el momento en que Carmen tenía que decidir si realmente había aprendido algo de esta experiencia o si iba a buscar otra manera de evitar enfrentar la realidad. Carmen, dije suavemente, puedo ayudarte a resolver los problemas financieros. Puedo ayudarte a encontrar un abogado para manejar las deudas fraudulentas. Puedo incluso ayudarte a conseguir ayuda profesional para Roberto si él está dispuesto a recibirla. Carmen me miró con esperanza por primera vez en la conversación. Pero, continué, antes de que pueda hacer cualquiera de esas cosas, necesito saber que has entendido realmente lo que pasó aquí. Necesito saber que entiendes cómo tu comportamiento hacia mí permitió que esta situación se desarrollara. Carmen asintió vigorosamente. Sí, mamá, entiendo. Fue horrible la manera como te traté. Estaba tan ciega, tan manipulada. Carmen, no es suficiente entender intelectualmente. Necesito saber que sientes en tu corazón el daño que me hiciste. Necesito saber que comprendes que humillar a tu madre en tu boda, excluirme de los momentos más importantes de tu vida, permitir que otra mujer tomara mi lugar, esas acciones tienen consecuencias que van más allá de esta crisis con Roberto. Carmen comenzó a llorar más fuerte. Mamá, lo siento mucho. No sabes cuánto me arrepiento. Haré cualquier cosa para reparar el daño que te hice. Pero yo sabía que las palabras eran fáciles cuando alguien está desesperado. Las acciones verdaderas vendrían después, cuando Carmen tuviera que decidir cómo iba a reconstruir no solo su vida, sino también nuestra relación. Carmen, dije finalmente, voy a ayudarte porque eres mi hija y te amo. Pero las cosas entre nosotras han cambiado para siempre. Ya no soy la madre que acepta cualquier trato con tal de mantener la paz. Soy una mujer que ha aprendido su propio valor y que no va a permitir nunca más ser tratada como un inconveniente en la vida de su propia hija. Carmen me miró con una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque sabía que la iba a ayudar. Miedo porque se daba cuenta de que la madre que había conocido toda su vida había cambiado fundamentalmente. Ya no era la mujer que sacrificaba todo sin cuestionar, que aceptaba cualquier humillación con tal de mantener la relación. Era una mujer que había descubierto que tenía poder, que sabía cómo usar la información y que no iba a volver nunca más a ser tratada como invisible. Carmen tendría que ganarse de nuevo su lugar en mi vida, y esta vez tendría que hacerlo en mis términos. El teléfono sonó, interrumpiendo nuestro momento. Era Roberto, claramente desesperado. Carmen me miró preguntando qué debía hacer. Sonreí por primera vez en toda la conversación. «Contesta», le dije. «Es hora de que tu esposo aprenda que su suegra sabe mucho más de lo que él pensaba y que proteger a mi hija es más importante que guardar sus secretos». Carmen contestó el teléfono con manos temblorosas, y yo me preparé para la siguiente fase de mi transformación, de víctima silenciosa a protectora feroz de mi propia dignidad y de mi hija. Carmen contestó el teléfono con manos temblorosas, y la voz desesperada de Roberto se escuchó tan fuerte que yo pude oír cada palabra desde donde estaba sentada. «Carmen, por favor, tienes que venir. Mi mamá está furiosa conmigo. Dice que tu madre arruinó todo intencionalmente. Los invitados se fueron hablando de mí. Algunos hasta dijeron que van a investigar mis negocios. Todo se está desmoronando y no sé qué hacer».
Carmen me miró con los ojos llenos de lágrimas, claramente dividida entre la lealtad hacia su nuevo esposo y la realidad devastadora que acababa de descubrir. «Roberto», dijo con voz temblorosa, «estoy en casa de mi mamá ahora, y ella me ha mostrado algunas cosas que necesitamos discutir». Hubo un silencio del otro lado de la línea, seguido por la voz aún más desesperada de Roberto. «¿Qué tipo de cosas? Carmen, sea lo que sea que tu mamá te haya dicho, puedo explicarlo todo. Ella no entiende nuestros planes, nuestros sueños. Está celosa porque ya no la necesitas como antes». Su respuesta me confirmó algo que había sospechado. Roberto sabía exactamente qué secretos conocía yo, y estaba tratando de manipular a Carmen una vez más para que no me creyera. Carmen me miró buscando orientación, y por primera vez en meses pude ver en sus ojos que realmente valoraba mi opinión. «Ponlo en altavoz», le susurré. Ella obedeció, y entonces tomé el control de la conversación. «Roberto», dije con voz clara y firme, «soy Esperanza. Carmen está conmigo, y acabamos de revisar algunos documentos muy interesantes sobre tu situación financiera y laboral». El silencio que siguió fue largo y pesado. Finalmente, Roberto habló, pero su voz había perdido toda la confianza que normalmente tenía. «Esperanza, usted no entiende las presiones que tengo. Los negocios son complicados. A veces hay que hacer ajustes temporales». Era fascinante escuchar cómo incluso en este momento Roberto seguía tratando de justificar sus mentiras con palabras elegantes. «Roberto», continué, «tengo aquí documentos que muestran que has estado usando la información personal de Carmen para sacar préstamos sin su conocimiento. Tengo fotografías de ti comprando sustancias ilegales. Tengo confirmación de tu exempleador de que fuiste despedido hace 8 meses. ¿Cuáles de estos son los ajustes temporales de los que hablas?» Carmen se cubrió la cara con las manos mientras escuchaba esta confrontación directa. Durante todo su noviazgo había creído que Roberto era un hombre exitoso y honesto, y ahora estaba descubriendo que había sido engañada en cada aspecto importante de su relación. «Esperanza», dijo Roberto, y su voz ahora sonaba más amenazante. «Usted se está metiendo en cosas que no le incumben. Carmen es mi esposa ahora, y las decisiones sobre nuestro matrimonio son nuestras». Esa respuesta me dio la apertura perfecta para lo que había estado planeando. «Tienes razón, Roberto. Carmen es tu esposa, y es precisamente por eso que ella tiene derecho a saber la verdad completa sobre el hombre con quien se casó». Saqué otro conjunto de documentos que había guardado para este momento exacto. «Carmen, estos son los registros médicos que conseguí a través de mi amiga que trabaja en la clínica donde Roberto ha estado yendo para conseguir drogas legalmente». Carmen me miró confundida. «¿Drogas legalmente?», asentí tristemente. «Roberto ha estado fingiendo síntomas psiquiátricos para conseguir medicamentos controlados que luego revende o intercambia por drogas más fuertes. El dinero que has estado prestándole no ha sido para inversiones de negocios, ha sido para financiar una operación de tráfico de medicamentos». La información golpeó a Carmen como un rayo. No solo había estado casada con un drogadicto, sino con alguien que estaba involucrado en actividades criminales usando su dinero. Roberto, escuchando esto por el altavoz, finalmente perdió completamente la compostura. «Esperanza, usted no puede probar eso. Y aunque fuera cierto, Carmen me ama y va a estar de mi lado». Era exactamente la respuesta que había estado esperando. «Roberto», dije calmamente, «tienes razón en que Carmen te ama. Pero el amor no es suficiente cuando está basado en mentiras, y en cuanto a las pruebas». Saqué mi teléfono y marqué un número que había estado guardando para este momento exacto. «Hola, ¿es el detective Martínez? Soy Esperanza Morales. Ayer le mencioné que tendría información sobre tráfico de medicamentos controlados. Sí, estoy lista para entregar toda la evidencia». Carmen me miró con una mezcla de asombro y horror. Roberto, del otro lado del teléfono, comenzó a gritar desesperadamente. «Carmen, no puedes dejar que tu mamá haga esto. Somos familia ahora. Tienes que estar de mi lado». Pero por primera vez desde que había conocido a Roberto, Carmen no corrió a defendido. En lugar de eso, se quedó sentada junto a mí, observando cómo el hombre que había creído conocer se desmoronaba completamente. Colgué el teléfono después de confirmar mi cita con el detective y miré directamente a Carmen. «Hija,
Durante meses traté de protegerte de esta información porque esperaba que Roberto cambiara. Pero cuando me humillaste en tu boda, cuando permitiste que Dolores me tratara como si yo no existiera, decidí que ya no tenía la obligación de proteger los secretos de personas que no me respetan. Carmen comenzó a llorar de nuevo, pero estas lágrimas eran diferentes. No eran lágrimas de autocompasión o confusión, sino lágrimas de verdadero arrepentimiento. Mamá, dijo con voz quebrada, he sido tan terrible contigo, no solo sobre la boda, sino durante todos estos meses. Te aparté de mi vida justamente cuando más necesitaba tu protección y tu sabiduría. Asentí, pero no la consolé inmediatamente. Era importante que Carmen sintiera completamente el peso de sus decisiones antes de que pudiéramos comenzar a reconstruir nuestra relación. Carmen, cuando eras niña, siempre te enseñé que las acciones tienen consecuencias. Elegiste creer en las mentiras de Roberto y Dolores sobre mí. Elegiste humillarme en lugar de honrarme. Elegiste alejarme de tu vida cuando más me necesitabas. Pero mamá, dijo Carmen desesperadamente, ¿cómo iba a saber que Roberto era así? ¿Cómo iba a saber que Dolores me estaba manipulando? La pregunta que había estado esperando. Carmen, no tenías que saberlo por ti misma. Para eso tienes una madre. Pero cada vez que traté de expresar mis preocupaciones, me dijiste que estaba exagerando, que estaba celosa, que ya no necesitabas mis consejos. Me levanté y fui hacia la ventana, dejando que Carmen procesara la verdad de mis palabras. Durante 27 años, mi instinto maternal nunca te falló. Cuando eras bebé y te enfermabas, yo sabía antes que los doctores. Cuando eras adolescente y tenías problemas con amigas falsas, yo los detectaba antes que tú. Cuando elegías novios que no te convenían, yo lo veía desde el principio. Carmen asintió, recordando claramente todas esas ocasiones. Pero con Roberto, continué. Cuando mi instinto me dijo que algo estaba mal, decidiste que mi instinto ya no era confiable. Decidiste que una mujer que apenas te conocía desde hace 3 años entendía mejor tu vida que la mujer que te había criado durante 27 años. Fue porque me hicieron sentir tan especial, murmuró Carmen. Dolores me hacía sentir como si fuera una princesa, como si mereciera cosas mejores de las que había tenido. Y Roberto me prometía un futuro tan brillante. Su voz se fue apagando mientras se daba cuenta de cómo había sido manipulada. Carmen, dije volteándome hacia ella, no fuiste víctima de un engaño sofisticado. Fuiste víctima de tu propia vanidad y ambición. Dolores no te ofreció amor maternal genuino, te ofreció estatus social. Roberto no te ofreció amor verdadero, te ofreció la fantasía de una vida más lujosa. Y tú elegiste esas falsas promesas sobre el amor real y la protección genuina que yo te ofrecía. Las palabras eran duras, pero necesarias. Carmen tenía que enfrentar no solo la traición de Roberto y Dolores, sino su propia participación en alejarse de la persona que realmente la amaba. Mamá, dijo finalmente, ¿hay alguna manera de arreglar esto? ¿Hay alguna manera de volver a como éramos antes? La pregunta que había estado temiendo y esperando al mismo tiempo. Carmen, no podemos volver a como éramos antes porque yo he cambiado fundamentalmente. Durante meses, mientras tú me rechazabas y me humillabas, yo aprendí a valorarme a mí misma. Aprendí que no necesito tolerar maltrato de nadie, ni siquiera de mi propia hija, para sentirme amada. Carmen me miró con miedo, probablemente preguntándose si esto significaba que la había perdido para siempre. Pero, continué, podemos construir una relación nueva, mejor, basada en respeto mutuo en lugar de en mi necesidad desesperada de complacerte. Podemos tener una relación donde mi sabiduría y experiencia sean valoradas, no despreciadas. En ese momento, tocaron la puerta. Era Dolores, acompañada de Roberto, ambos claramente furiosos. Carmen se tensó inmediatamente, sus viejos instintos de querer complacer a su nueva familia todavía presentes. Pero yo me dirigí calmamente hacia la puerta y la abrí solo lo suficiente para hablar con ellos sin dejarlos entrar. «Esperanza», dijo Dolores con voz venenosa, «has causado suficiente daño a esta familia. Roberto me ha explicado todo, y está claro que estás inventando mentiras para separar a estos jóvenes esposos». Su arrogancia era impresionante, considerando que yo tenía evidencia documentada de los crímenes de su hijo. «Dolores»,
respondí con voz calmada. En 1 hora voy a encontrarme con un detective para entregar toda la evidencia de las actividades criminales de Roberto. Si quieres discutir mentiras versus hechos, sugiero que traigas un abogado a esa reunión. Su cara se puso pálida inmediatamente. Roberto trató de empujar la puerta para entrar. Carmen, sal de ahí. Tu mamá te está llenando la cabeza de mentiras. Somos esposos. Tienes que estar de mi lado. Su desesperación era palpable, y finalmente Carmen pudo ver claramente la diferencia entre el hombre encantador que había conocido y el criminal desesperado que realmente era. Roberto, dijo Carmen, apareciendo detrás de mí en la puerta. He visto las pruebas. Sé lo de las drogas, sé lo de los préstamos fraudulentos, sé lo de tu trabajo. No hay nada que puedas decir para explicar esto. Su voz era más fuerte de lo que había sido en meses, y por primera vez desde que había conocido a Roberto, estaba defendiendo sus propios intereses en lugar de protegerlos de él. «¡Pero me amas!», gritó Roberto. «Dijiste que me amarías en las buenas y en las malas». Era fascinante ver cómo trataba de usar los votos matrimoniales para manipular a Carmen y que aceptara su comportamiento criminal. «Roberto», respondió Carmen, «los votos matrimoniales están basados en honestidad. Nuestro matrimonio entero está basado en mentiras». Dolores trató una última táctica. «Carmen, querida, sé que estás confundida ahora, pero tienes que pensar en tu futuro. Roberto puede conseguir ayuda, puede cambiar. Pero si permites que tu madre destruya su vida con estas acusaciones, nunca tendrán la oportunidad de ser felices juntos». Era el mismo tipo de manipulación que había estado usando durante meses, tratando de hacer que Carmen sintiera que proteger a Roberto era su responsabilidad como esposa. Pero Carmen ya no era la mujer vulnerable que había sido ayer. «Dolores», dijo con voz firme, «mi futuro no puede estar construido sobre crímenes y mentiras. Y mi felicidad no puede depender de mantener secretos que lastiman a otras personas». Cerré la puerta en sus caras y me volteé hacia Carmen. «¿Cómo te sientes?», le pregunté. «Aterrada», admitió, «pero también aliviada. Por primera vez en meses siento que puedo respirar completamente». Asentí, entendiendo exactamente lo que quería decir. «Carmen», dije tomando sus manos, «los próximos meses van a ser muy difíciles. Vas a tener que lidiar con las consecuencias legales de las acciones de Roberto, vas a tener que reconstruir tu vida financiera y vas a tener que enfrentar el hecho de que muchas de las personas que pensabas que eran tus amigas probablemente van a alejarse cuando sepan la verdad. Pero», continué, «no vas a estar sola. Voy a estar contigo en cada paso del camino, no como la madre desesperada que acepta cualquier maltrato, sino como tu aliada y protectora. Vamos a resolver estos problemas juntas, pero esta vez vamos a hacerlo con mis reglas». Carmen asintió, finalmente entendiendo que había ganado algo más valioso de lo que había perdido. Había perdido un esposo criminal y una suegra manipuladora, pero había recuperado a una madre que era más fuerte y sabia de lo que nunca había imaginado. «Mamá», dijo abrazándome por primera vez en meses, «gracias por no rendirte conmigo, aunque yo me haya rendido contigo». El abrazo fue largo y lleno de todo el amor que había estado reprimido durante estos meses difíciles. Pero cuando nos separamos, los dos sabíamos que nuestra relación había cambiado para siempre. Ya no era la relación de una madre desesperada por complacer a una hija desagradecida. Era la relación de dos mujeres adultas que se respetaban mutuamente y que habían aprendido a valorar lo que realmente importaba. Mi teléfono sonó, recordándome que tenía una cita con el detective en media hora. «Carmen», dije, «¿estás lista para ir conmigo a entregarle toda esta evidencia a las autoridades?» Carmen respiró profundo y asintió. «Estoy lista, mamá. Estoy lista para enfrentar la verdad y las consecuencias». Mientras nos preparábamos para salir, miré alrededor de mi sala donde habíamos tenido esta conversación que había cambiado todo. Ayer en la mañana, yo era una madre humillada, escondida en un rincón en la boda de mi propia hija. Hoy, era una mujer que había recuperado su poder, su dignidad y, lo más importante, el respeto de su hija. Carmen había aprendido que el amor verdadero no siempre es cómodo o complaciente. A veces, el amor verdadero significa decir verdades difíciles, establecer límites firmes
y rehusarse a participar en mentiras, aun cuando esas mentiras sean más fáciles de aceptar que la realidad. Cuando salimos de la casa juntas, Carmen caminando junto a mí como una igual en lugar de como una niña rebelde, supe que habíamos comenzado un nuevo capítulo en nuestras vidas. Un capítulo donde yo ya no era invisible, donde mi sabiduría era valorada y donde mi amor ya no era dado por garantizado. Roberto y Dolores seguían parados afuera, claramente esperando una última oportunidad de manipular la situación. Pero Carmen ni siquiera los miró mientras subimos al auto. «Mamá», me dijo mientras arrancaba el motor, «lamento haber tardado tanto en darme cuenta de cuánto realmente vales». Sonreí, sintiendo una paz que no había sentido en meses. «Carmen», le respondí, «a veces las lecciones más importantes son las que más duelen en aprender, pero son las que mejor recordamos por el resto de nuestras vidas». Mientras nos dirigíamos hacia la estación de policía para entregar la evidencia que terminaría con las mentiras de Roberto para siempre, me di cuenta de que había ganado algo más que una hija arrepentida. Había ganado respeto por mí misma, confianza en mi propio valor y la certeza de que nunca más permitiría que nadie me tratara como si fuera invisible. La boda de Carmen había terminado en caos. Su matrimonio estaba destruido y su nueva vida perfecta había resultado ser una ilusión. Pero por primera vez en meses, tanto ella como yo estábamos realmente libres. 6 meses después, me mudé a un pueblo pequeño en el interior, donde nadie conocía mi historia. Compré una casa sencilla con jardín y comencé una vida completamente nueva. Todas las mañanas, despierto temprano para cuidar las plantas, preparo mi café y me siento en el portal para observar el movimiento de la calle. Es una rutina simple, pero llena de una paz que no había sentido en años. Ya no tengo que caminar de puntitas para no molestar a nadie, no necesito más tragar humillaciones en silencio. Por primera vez en la vida, mi casa es realmente mía, mi rutina es realmente mía, mis decisiones son realmente mías. A veces, cuando estoy regando las flores, recuerdo el día de la boda y siento una extraña gratitud. Si Carmen no me hubiera humillado de esa forma, tal vez nunca habría encontrado el valor para elegirme a mí misma. Las plantas de mi jardín se han convertido en mis compañeras silenciosas. Las rosas que planté la primera semana ya están floreciendo. Las hierbas aromáticas llenan el aire matutino con sus fragancias. Y los tomates que sembré están dando frutos abundantes. Hay algo profundamente satisfactorio en crear vida con mis propias manos, en ver crecer algo hermoso que depende completamente de mi cuidado y atención. Mi rutina diaria es sencilla pero significativa. Después del café matutino, dedico 1 hora a escribir en un diario que comencé la semana después de mudarme. No escribo sobre resentimientos o tristezas, sino sobre las pequeñas alegrías que descubro cada día. El color perfecto de una puesta de sol, la visita inesperada de un colibrí a mis flores, la sonrisa amable de doña Mercedes, mi vecina de 85 años. Por las tardes, camino por las calles empedradas del pueblo, saludando a los comerciantes que ya me conocen y me reciben con cariño genuino. En la librería pequeña de la plaza principal, don Aurelio siempre tiene apartado algún libro que piensa que me puede gustar. «Doña Esperanza», me dice con su sonrisa desdentada, «este libro habla de mujeres valientes como usted». Y yo sonríe porque he aprendido a aceptar los cumplidos sin minimizar mi propio valor. Los domingos asisto a la iglesia pequeña del pueblo, no por obligación, sino porque encuentro consuelo en la comunidad silenciosa de personas que buscan paz interior. Después de misa, a veces me quedo charlando con las otras señoras, compartiendo recetas o consejos de jardinería. Es una forma de socializar sin drama, sin manipulaciones, sin segundas intenciones. Roberto fue arrestado 3 semanas después de la boda. Carmen me llamó esa noche, llorando pero también aliviada. «Mamá», me dijo, «sé que esto suena terrible, pero me siento libre por primera vez en meses». No la juzgué por ese sentimiento. A veces la libertad viene acompañada de dolor, pero sigue siendo libertad. El proceso de divorcio fue rápido, especialmente con toda la evidencia de fraude que habíamos recopilado. Carmen logró recuperar la mayoría de su dinero y cancelar las deudas fraudulentas.
Dolores desapareció del radar completamente después de que Roberto fue sentenciado, aparentemente demasiado avergonzada para enfrentar las consecuencias sociales de las acciones de su hijo. Carmen viene a visitarme una vez al mes. Toma el autobús de 3 horas desde la ciudad, cargando siempre algún regalo pequeño, flores frescas, pan dulce de mi panadería favorita o algún libro que piensa que me gustará. Nuestras visitas son diferentes ahora. Ya no hay la desesperación de antes, la necesidad de llenar cada silencio con palabras. Podemos simplemente estar juntas, tomando té en el jardín, compartiendo observaciones sobre la vida sin la presión de resolver problemas urgentes. «Mamá», me dijo en su última visita, «he estado yendo a terapia». Se veía más madura, más centrada en sí misma. Mi terapeuta me ayudó a entender cómo permití que me manipularan, cómo mi deseo de ser aceptada me hizo vulnerable a personas como Dolores y Roberto. Me sentí orgullosa de que estuviera tomando responsabilidad por su crecimiento personal en lugar de simplemente culpar a otros por lo que había pasado. «¿Y cómo te sientes ahora?», le pregunté, observando cómo sus manos ya no temblaban como antes cuando hablaba de temas difíciles. «Sola a veces», admitió, «pero es una soledad diferente. No es la soledad de estar rodeada de personas que no me conocen realmente. Es la soledad de estar aprendiendo a conocerme a mí misma». Entendí perfectamente lo que quería decir. Yo había experimentado esa misma transición en mis primeros meses en el pueblo. La diferencia entre estar sola por abandono y estar sola por elección es inmensa. Una te hace sentir invisible, la otra te hace sentir libre. En las noches, cuando el pueblo se queda en silencio total, me siento en mi mecedora del portal y observo las estrellas. Sebastián solía decir que las estrellas eran las almas de nuestros antepasados velando por nosotros. No sé si creo en eso literalmente, pero hay algo reconfortante en imaginar que todas las mujeres fuertes que vinieron antes que yo están ahí arriba, asintiendo con aprobación por la vida que he elegido construir. Mi teléfono suena pocas veces, y eso me gusta. Carmen, por supuesto. Mi prima Leticia ocasionalmente, manteniéndome al día con noticias familiares que ya no me afectan emocionalmente. Y a veces, don Aurelio de la librería, avisándome que llegó algún libro que pensó que me interesaría. La semana pasada, Carmen me llamó con noticias inesperadas. «Mamá, conocí a alguien». Su voz sonaba diferente, más cautelosa pero también más esperanzada. Es muy diferente a Roberto. Es maestro de escuela, vive sencillamente, y cuando le conté toda mi historia, no me juzgó. Dice que admira lo valiente que fuiste para protegerme. Me alegré genuinamente por ella, pero también me sentí orgullosa de que esta vez Carmen estuviera eligiendo a alguien que valoraba las cualidades correctas. «¿Cuándo lo voy a conocer?», le pregunté. «Cuando tú quieras, mamá, pero esta vez quiero que lo conozcas en tus términos, en tu casa, donde te sientes cómoda y respetada». Esa conversación me confirmó que Carmen realmente había aprendido las lecciones importantes de nuestra experiencia. Ya no se trataba de impresionar a otros o de buscar aprobación social. Se trataba de construir relaciones auténticas basadas en respeto mutuo y valores compartidos. Anoche, mientras preparaba la cena para una sola persona como he hecho durante estos 6 meses, me di cuenta de que ya no siento lástima por mí misma por comer sola. En lugar de eso, siento gratitud por poder preparar exactamente lo que quiero, comer a mi propio ritmo y disfrutar de la tranquilidad que viene con no tener que complacer a nadie más. Hay una diferencia fundamental entre la soledad que viene del rechazo y la soledad que viene de la elección personal. Durante años viví con la primera, sintiendo que tenía que ganarme constantemente el amor y la atención de mi hija. Ahora vivo con la segunda, sabiendo que soy amada pero no dependiendo de ese amor para mi propia felicidad. El jardín que planté la primera semana ya está maduro. Las flores que parecían tan frágiles ahora están fuertes y vibrantes. Las plantas que pensé que no sobrevivirían al trasplante ahora están floreciendo mejor que nunca. Hay una metáfora obvia ahí, pero no necesito analizarla demasiado. A veces es suficiente simplemente vivir la metáfora en lugar de explicarla. Mañana es domingo, y después de misa voy a hornear el pastel de 3 leches que doña Mercedes me pidió para el cumpleaños de su nieto. Es una receta que perfeccioné durante mis años de criar a Carmen.
pero ahora la hago por placer puro, no por obligación o por ganar aprobación. Carmen me preguntó la última vez que vino si alguna vez me siento tentada a volver a la ciudad, a la vida que tenía antes. Le contesté honestamente: hija, esa mujer que vivía en la ciudad, que se sacrificaba sin límites por obtener migajas de afecto, esa mujer ya no existe. No podría volver a ser ella aunque quisiera. Y es verdad. La mujer que permitía humillaciones por mantener la paz, que aceptaba ser invisible con tal de no incomodar a nadie, que creía que su valor dependía de qué tan necesaria era para otros, esa mujer murió el día de la boda de Carmen. La mujer que nació en su lugar es alguien que valora su propia compañía, que establece límites claros y que sabe que el amor verdadero nunca requiere que sacrifiques tu dignidad. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde estás viendo?, comenta abajo. A veces el mayor reinicio es el silencio que una elige mantener.